Muy buenos días, estimados candidatos a la certificación Procesamiento de la Información. Para mí es un gusto desde la ciudad capital iniciar este conversatorio previo a su proceso de certificación. Hoy vamos a trabajar las herramientas básicas estadísticas que les van a permitir a ustedes emitir una serie de juicios, les van a permitir recolectar información, les van a permitir analizar la información, graficar la información y tomar una serie de decisiones. Bienvenidos. Herramientas para potencializar los procesos empresariales. Lo que vamos a ver a continuación es un cúmulo de conocimientos, un cúmulo de ideas que nos van a permitir desde el punto de vista empresarial comenzar a hacer un seguimiento en los procesos y comenzar a comprender qué sucede al interior de cada uno de ellos. Este curso está diseñado para identificar oportunidades de mejora en procesos a través de las aplicaciones estadísticas. ¿Por qué oportunidades de mejora? Porque a lo largo de cada una de nuestras actividades podemos identificar esos pequeños detalles que nos van a generar ruido en el futuro de los procesos. Sin embargo, el que sabe tomar decisiones ocupa los mejores lugares en la dirección de una empresa. Allí están las oportunidades. ¿Con qué se toma decisiones? Se toma decisión con base en la información recolectada, con base en un gráfico, con base en el análisis de un comportamiento de un proceso. El mejor empleado no es el que más suda ni el que más corre, sino el que piensa y decide. Pero cuando hablamos de pensar nos referimos básicamente a tratar de mejorar eso que hacemos en nuestra cotidianidad y tomar decisiones de acuerdo a los lineamientos, de acuerdo a los parámetros, de acuerdo a las políticas establecidas por la organización. Hacer lo que se considera que es realmente o racionalmente correcto. Cuando hablamos de racionalmente correcto estamos haciendo referencia a cuáles son esas condiciones de los recursos que se requiere o de los recursos que ingresan, los que se transforman y los recursos que salen. ¿Por qué la racionalidad? Porque en cada una de nuestras actividades debemos ser proactivos y debemos generar el mejor resultado dentro de las operaciones. Cada uno de ustedes debe estar en capacidad de llenar los vacíos de información de manera racional. ¿Qué significa esto? Que no podemos inventar información. Ustedes trabajan unas bases de datos y en esas bases de datos está consignada una serie de información de ingresos, de egresos, de pasos que se han hecho, documentos, materiales entregados, etc. Entonces ustedes en un momento determinado deben saber ubicar la información y de acuerdo a esa información poder tomar una decisión acertada. ¿Qué se requiere para entender un curso básico de estadística? Digamos que en este sentido se espera que los candidatos tengan unos conocimientos básicos sobre lo que hacen, cómo lo hacen, en dónde lo hacen, unos conocimientos básicos en operaciones como sumar, restar, multiplicar y dividir. Y a lo largo del desarrollo de estos conversatorios se van a dar cuenta que esas van a ser las 4 operaciones matemáticas que nosotros vamos a aplicar. Seguridad en sí mismo. Ustedes son personas que conocen de su arte, son muy buenos en la técnica, son muy buenos en el saber hacer, pero también se están formando para el ser. Entonces, esa seguridad que nos da el conocimiento es la seguridad que vamos a aplicar a lo largo de este curso. Hay que prestar atención. En algún momento se decía que los logísticos son las personas que están atentos a los detalles, a escuchar el ruido de los procesos, a ver en un momento determinado qué está afectando la operación, tratar de discernir, reflexionar y comenzar a actuar frente a esas condiciones. Hay que hacer pequeños esfuerzos, y pequeños esfuerzos desde todo punto de vista, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de los procesos, desde el punto de vista del estudio. Entonces, desde ahora esta es una invitación a que nosotros comencemos a pensar de una manera diferente. Y en esta diapositiva vemos que la fórmula del triunfador es esta que tenemos en la parte superior. Optimismo, más atención, más dedicación,
nos van a generar el éxito. ¿Por qué optimismo? Porque ustedes en cada mañana salen de sus hogares hacia su lugar de trabajo con una nueva esperanza y con una nueva expectativa. Optimistas en el sentido en el que saben que lo que hagan durante su jornada laboral pues va a servir para su familia, va a servir para mejorar su calidad de vida, para mejorar la calidad en el servicio, para que nuestro cliente se sienta bien atendido. La palabra atención, y ya lo mencionábamos, cómo atiendo yo a mi cliente interno, pero también cómo atiendo a mi cliente externo. Recuerden que entendiendo por cliente interno las personas que están a mi lado, cómo los trato, cómo les hablo, trato de ponerme en sus zapatos o por el contrario considero que el egocentrismo es la ley que debe imperar en nuestro sitio de trabajo. Y dedicación. La dedicación está conformada con la forma en la que ustedes hacen, esa pasión que le ponen a cada una de sus acciones, esa dedicación cuando tienen que diligenciar un informe, cuando tienen que presentar un informe a sus líderes, cuando ustedes no se conforman solamente con llenar casillas dentro de un formulario, sino que están pensando en cómo podemos mejorar. Repito, la suma del optimismo más la atención más la dedicación será la fórmula de los triunfadores, será ese éxito que estamos buscando y por la cual ustedes se van a certificar. En varias ocasiones me han oído hablar precisamente de eso. La certificación no es un documento ni es un papel en el cual yo demuestro que soy bueno en el saber o en el saber hacer. También la certificación hacia la cual ustedes se están proyectando va a decir mucho de mí como persona, cómo soy, cómo me comporto, cómo puedo resolver situaciones. ¿Y eso para qué? Para triunfar en la vida. ¿Por qué es tan importante la estadística? Podemos decir que la estadística es tan importante porque está en cada una de las acciones del ser humano. Yo diría que la estadística surge tal vez desde el mismo inicio de los tiempos. Lo vemos aplicado en aquellas culturas como los egipcios, como los romanos, como los incas y aún en nuestras culturas precolombinas, los chibchas. Estoy seguro que llevaban una cuenta de cuántas personas, de cuántos recursos, de cuánto alimento se necesitaba o se podía producir en un momento determinado. De pronto nuestra actividad económica en Massey Energy no está dedicada hacia el control de alimentos, pero sí muy seguramente está orientada a tratar de determinar cuál es el producto que más rota, cuánto lleva este producto almacenado, qué condiciones requiere para su almacenamiento. ¿Será que estas preguntas que acabo de hacer estarán relacionadas con la estadística? Desde luego. Entonces, vamos a partir de ahora a tratar de identificar esas pequeñas variables que están en nuestro quehacer para manejarlas, para entenderlas, para cualificarlas y para tomar decisiones. Y fíjense que la siguiente condición es esa. Las decisiones más importantes de nuestra vida se toman con base en la información, con base en una serie de aplicaciones de orden matemático, de orden estadístico, de orden presupuestal. Ejemplos de las variables, ejemplo de lo que yo puedo medir, ejemplo de lo que se encuentra en nuestra cotidianidad. Identificar variables fuera de control. Cuando una variable está fuera de control, cuando está muy alejada del promedio, y entonces eso me genera ruido constante en el proceso. Otro ejemplo de una variable estadística es el aumento en las ventas, el aumento en la rotación de mi producto, el aumento en el número de unidades que yo puedo entregar. Otra de las variables o otro de los ejemplos tiene que ver con los ausentismos. Y en esto también nosotros nos hemos comenzado a convertir en líderes. Fíjense que estadísticamente los ausentismos al puesto de trabajo han venido disminuyendo por varias razones. Y esas razones son las que vamos a tratar de identificar a lo largo de este curso. Yo me atrevería a decir que puede ser, por ejemplo, una mejor calidad en el sitio de trabajo, un adecuado distribución en los espacios en donde nosotros estamos prestando nuestra labor,
la empresa se dedica a evitar la confinación de sus empleados y así sucesivamente. Entonces miren cómo la estadística así se presenta en nuestra cotidianidad. Estoy seguro que Massey Energy ha trabajado fuertemente en la disminución de las enfermedades profesionales, en ser un poco más productivo, en verificar cuál es la forma en la que nosotros ingresamos a la compañía desde el punto de vista físico, desde el punto de vista mental, pero también cómo a través de la prestación de los servicios, a través de el tiempo que duramos en la compañía, vamos fortaleciendo y vamos mejorando y vamos disminuyendo esas enfermedades profesionales que nos atacan por la cotidianidad y por la razón de ser de nuestra labor. Una variable fundamental que vamos a tratar de medir durante este curso es la rotación de los inventarios, la mitigación del impacto ambiental. Miren cómo Massey viene trabajando en fortalecer sus procesos de tal manera que se mitigue ese impacto que genera la presencia de los proyectos en unas zonas rurales, pero también cómo podemos adecuar áreas, cómo obtenemos una mejora, cómo se recuperan áreas forestales, etc. ¿Qué me enseñará este curso de estadística? Aquí vemos básicamente los elementos que nos van a aportar a nuestro proceso. Aprenderé a observar. Una de las condiciones fundamentales que debe reunir un logístico es que esté atento a las condiciones que se están presentando en sus procesos. Entonces debemos de alguna manera comenzar a identificar qué es lo que está sucediendo. Aprenderemos a organizar datos. Miren que en las bases de datos que ustedes manejan constantemente hay teras y teras de información, pero con este curso les puedo garantizar que aprenderemos a organizar esos datos. Recordaremos algunos elementos desde el punto de vista de la graficación, cómo se grafica un dato en Excel, o cómo las bases de datos que ustedes trabajan nos muestran gráficos y cómo los podemos interpretar. Comprenderé el comportamiento de un proceso, desde luego. Se sabrá identificar las causas que están generando esas variaciones dentro del proceso. Y esas variaciones del proceso las vamos a ver gráficamente para que podamos determinar qué es lo que está originando. Se aplicarán algunas herramientas de control y se diseñarán algunos métodos básicos desde el punto de vista del control de las variables estadísticas.